vecinos ya no están. Rosemary, mi amor, hoy vuelvo a la ciudad, encontrándolos. ¿Dónde volcó el Poseidón? ¿Dónde escapó el papillón? Judy tenía razón. Si Disney despertar a ser el tiempo es la ilusión que no vuelve más. El tiempo es la ilusión en cualquier lugar. Kubrick fue monumental. El Cairo fue nuestra city imperial. Broadway era el radar. Si Disney despertar a ser cae mi caleidoscopio Steadicam. ¿Quién te hará reír? ¿Quién te hará llorar? Si igual se anima a ser, si Disney despertase. Al fin. Si Disney despertase. Y seguimos en Máculas. Tenemos en línea a Gustavo Bernstein, y él nos va a hablar de un artista poco conocido desde el punto de vista que uno lo quiera ver, pero importantísimo dentro de la cinematografía nacional. Y la pregunta es para Gustavo. Estábamos escuchando a Fito Páez que decía, si Disney despertase, si Jorge despertase, ¿qué pasaría? Se reiría mucho de todo el trabajo que estamos haciendo en su nombre, me imagino, porque él llevó una vida anacoreta, digamos, casi no estuvo muy expuesto, mucho menos como realizador, digamos, bastante más como pintor, pero mucho menos como realizador cinematográfico. Y como escritor ni hablar, porque dejó toda su obra inédita que estamos publicando ahora, los escritos póstumos de Hacha, que recién publicamos el volumen 2, hace año y medio publicamos el volumen 1 y tenemos el tercero en preparación. Calculo que se reiría mucho, la verdad. Y bueno, eso. Si tuviéramos que decirle a las nuevas generaciones de gente que se prepara para el audiovisual, para la cinematografía, ¿qué le podemos decir que es Jorge? Jorge Hacha fue un artista polifacético. Fue un pintor
sobre todo fue un pintor de grandes cualidades plásticas en los grandes formatos, en los acrílicos, técnicas mixtas y demás, pero fue sobre todo un acuarelista sublime. Yo creo que Jorge Hacha es de los mayores acuarelistas de la historia del arte, no te digo ni siquiera de la Argentina, de la historia de la acuarela. Desarrolló una técnica muy propia en la pintura y tenía un don para captar atmósferas, tiene una sensibilidad para la acuarela que es una cosa increíble, son de una belleza extraordinaria. Y además de eso, digamos que en Hacha como pintor, como acuarelista sobre todo, aparece esa faceta más espiritual en relación al arte, más religiosa, digamos. Aparece lo que te mencionaba antes, el verdadero anacoreta, el monje, que él pintaba paisajes, y los paisajes, todos los paisajes de él denotan una especie de contemplación y armonía del artista en la naturaleza, ¿no? Sobre todo son paisajes donde se refleja el alma del pintor, digamos, más que un relevamiento topográfico o geográfico. Él hace cine en una época sumamente difícil, ¿no? Sí, una época difícil para la realización, no sé si difícil, pero por ahí un poco más complicado que ahora, porque con las nuevas tecnologías quizás técnicamente es más fácil acceder al cine. Jorge filmaba en 16 milímetros, tenía una Bolex a cuerda y se las ingeniaba para trabajar con esa cámara, ¿no es cierto? Además, en esa época tenías que recurrir sí o sí al fílmico, a los laboratorios y demás. Mucho de ese trabajo ahora con las cámaras digitales y con los sistemas digitales se ha simplificado mucho y se ha tornado más accesible. Y creo que en el cine de Hacha precisamente lo que aparece es el Hacha más político, ahí aparece por primera vez la figura humana, que no aparece en los paisajes, aparece el hombre en el cine de Hacha, y aparece sobre todo el hombre en relación con otros hombres, el hombre en sociedad, el hombre en un contexto social. Y es el cine, si antes era, digamos, el Hacha más espiritual, acá aparece el Hacha político y el Hacha más intelectual, es un cine ensayístico, no es un cine narrativo, el cine de Hacha, es un cine de ideas, es un cine de contrastes entre imágenes, y sonidos. Aparece otro temperamento distinto, digamos, otra faceta del mismo temperamento, por decirlo de alguna manera. Distinto a su vez del Hacha guionista, del Hacha escritor. Cuando uno, sobre todo, por ejemplo, primero que las películas de él no tenían guiones previos, salvo una excepción que es Burkuyá, la última que dejó inconclusa, que se basó en un guión que fue publicado el año pasado en el volumen 1 de los escritos póstumos, que es Homo Humus. Pero ahí se puede ver incluso una divergencia entre el Hacha escritor y el Hacha realizador. El guión de Homo Humus es un guión naturalista, cuenta la historia de Humboldt y Bonpland por el Orinoco. Es una adaptación, digamos, del viaje a las regiones equinocciales del Ecuador, el texto de Humboldt. Y el guión es un guión naturalista, casi romántico, en la relación de Humboldt y Bonpland y los indios yaruros y demás, además de que plantea la colisión, digamos, de imaginarios entre el positivismo europeo y el animismo indígena. Pero cuando Hacha lo filma eso, cambia completamente la estética. La película Burkuyá trabaja sobre la idea de la falsedad de la representación, la delación del dispositivo cinematográfico. Entonces se puede ver por ahí dos facetas, incluso un mismo tema. Digamos, el Hacha narrador, que es un Hacha voluptuoso como narrador, como contador de historias, pero cuando pasa al celuloide, cuando se transforma en realizador, incluso de su propia obra, muta en ese Hacha pensador, en ese Hacha ensayista, en ese Hacha que reflexiona incluso no solamente sobre sus personajes, sino sobre la representación de sus personajes y sobre el dispositivo cinematográfico a través del cual los está representando. Es muy interesante ver ese pasaje. Cuando te decía difícil de lo técnico, también quería agregarte de la etapa, ¿no? Esa primavera radical, esos primeros años de democracia. Es muy difícil trabajar con cuerpos. Sí. Bueno, precisamente Hacha, el paisaje de Habeas Corpus, que es la película, el primer largometraje de Hacha que se hace en 85, apenas se produce la apertura democrática, digamos. Trabaja sobre el tema del momento, digamos, que era sacar a la luz las atrocidades de la dictadura anterior,
Y Hacha ha trabajado en habeas corpus con la idea denunciando precisamente ese procedimiento de tortura en centros clandestinos de los años anteriores. Habeas corpus, como vos bien decís, se centra precisamente en el paisaje del cuerpo, en el cuerpo desnudo y en el morbo, incluso hasta erótico, del torturador sobre su víctima. Escúchame, Porque... ¿vos tenés retorno? ¿Me estás escuchando? Sí, te escucho bien. ¿Me escuchás bien? A ver, vamos a escucharlo en un reportaje que recuperé de YouTube a Jorge, ¿sí? Bueno, cómo no. Es decir, la idea mía de que las cosas se tengan que ver más del tiempo que el espectador cree que debe verlas es precisamente para tener una relación de discusión con el espectador. A mí me parece que el espectador está tan acostumbrado a ver cosas que duran 3 segundos que ve y no piensa. O me parece que, por lo menos en las propuestas que nosotros quisimos hacer, quisimos jugar con eso, con el tiempo del espectador. Por ejemplo, habeas corpus se pensó en el tiempo del preso y no del espectador. La idea fue respetarle el tiempo al personaje y no el tiempo al espectador que está sentado en el cine. Entonces, al final, habeas corpus tiene solidarios o no. De 10, 7 se pueden levantar y se van, es lo que me pasa por lo general. 3 por ahí se quedan. Pero de alguna manera lo que buscábamos con la experiencia de habeas corpus, que es reiterar también, por eso que en estándar también se reitera, es eso, es decir, bueno, yo te muestro una hormiga una vez, 3 segundos. Te la muestro otra vez, 3 segundos de nuevo. Entonces vos creés que ya no la tenés que ver más. Y yo insisto y te digo, la tenés que ver 7 veces más. Es un choque. La verdad que es chocante. ¿Lo escuchaste? Sí, me encantó. Qué gran recuerdo. Qué hermoso, me emocionó. Este es el trabajo de él, o sea, esto también tenía que ver con la parte comercial, porque sus películas prácticamente no tuvieron financiamiento. No, la financió él mismo, pero precisamente lo que vos estás diciendo, no solamente comercial, sino que él está renunciando a hacer un cine comercial. En lo que acabamos de escuchar, él dice, el espectador se levanta y se va, pero a mí no me interesa, porque yo estoy preocupado por el personaje, no por el espectador. Estoy preocupado por ese chico que está en un sótano clandestino, está siendo torturado, y quiero respetar el tiempo a él, no al espectador, que necesita pasar rápido por encima de ese tema. Entonces, si él se queda con el padecimiento de ese chico, de ese chico, de ese muchacho, con su padecimiento, con su soledad, y desea quedarse el tiempo que él considera que es necesario acompañarlo, se queda y no le importa el éxito comercial de eso. No le importa que se levanten 7 de 3. Lo contrario, lo que produce el cine comercial, digamos, que hacen todas las pruebas, sobre todo en Hollywood, con espectadores, para ver dónde se levantan los espectadores, dónde no les gusta, para cambiar eso, para que se queden. Vos viste que las películas se prueban previamente, en las grandes productoras, en los grandes estudios, prueban con espectadores modelos. Y sí, depende de la repercusión que tengan, cortan o no cortan o modifican tal o cual escena para satisfacer al espectador. No era el caso de Hacha, precisamente lo contrario, él lo está diciendo. Él toca temas que aún al día de hoy son desconocidos. En esta película donde el brujo López Rega tenía la idea de los monumentos, esto es un tema que lo tocó él, no se volvió a tocar. Mira, tenés razón, porque la verdad que es el tema del altar de la patria. No sé si se acuerdan, el altar de la patria era esa especie de obra faraónica urdida por López Rega para reunir a todos los próceres de la patria en un solo lugar. Ahí se pensaba hacer ahí en la calle Libertador, donde estaba el puente de la Facultad de Derecho. No sé si se acuerdan, en esa época incluso se había anulado el puente. Y Hacha, en estándar, su segundo largometraje, retoma esa idea, digamos, y la empieza a poner en crisis, la empieza a poner en trance, y empieza a reflexionar precisamente sobre el tema de los héroes de la patria y sobre los mitos argentinos y sobre la representación, sobre todo de los héroes y de los mitos a través de Villiquen, de las Villiquen o Anteojito, digamos, ese héroe que es como una figurita y es un héroe inequívoco, sin ninguna complejidad, sin ninguna ambigüedad. Y Hacha pone en trance todo eso precisamente en estándar, ¿no? Que se centra en esta destrucción, no se sabe bien qué es, de este supuesto altar de la patria lleno de monumentos,
que indican el camino son 5 obreros deambulando por ese espacio que no se sabe si está en ruinas o está en construcción o qué está pasando, y una arquitecta que es Libertad Leblanc, que llega, que también es como una figura mítica, que encarna esa figura mítica de la patria, ¿no es cierto? Libertad Leblanc, como una falsa patria, una patria casquivana, una patria, sí, una falsa patria, digamos. Escucha esto, por favor. Sí. Yo había hecho unos cortos antes, pero me parecía que era demasiado poca experiencia lo que había hecho. Una vez que tuvimos un equipo básico, bueno, nos pusimos en realidad a estudiar, porque cuando decidimos que íbamos a hacer Habeas Corpus, estuvimos un año largo estudiando más que nada la técnica, ciertas cosas, el material que íbamos a utilizar, las características de la cámara, todo eso, ¿no? Porque todo se hizo en la cámara, la truca, todo está hecho en cámara. Entonces, si bien hay pequeñas cosas, esas pequeñas nosotros las hicimos en la cámara. Todos los fundidos encadenados, de apertura, de cierre, todo eso. Lo que habíamos hecho en Habeas Corpus, que era muy íntimo, no teníamos Habeas Corpus, salió... Todo sobre la cámara. ¿Y el guión? Habeas Corpus no tenía guión, pero lo que no tenía guión, estaba en la cabeza de Hacha, era una concepción que estaba en... Él trabajaba mucho con l'Objet Trouvé, con esa idea de llegar al lugar y descubrir ahí mismo con cierta espontaneidad, digamos, había un concepto, una idea, y se desarrollaba en función de lo que descubrí ese día de rodaje. Es más, si venía el actor, si no venía, si no se filmaba otra cosa, siempre estaba... digamos, a la expectativa de la misma situación, digamos, como una especie de espontaneidad y creatividad sobre la marcha, ¿no? Pero lo que quería decir es que Hacha está comentando el tema de la truca en cámara en Habeas Corpus, que es muy importante, pero porque, bueno, en Burucuyá eso se potencia, porque todo el viaje de Humboldt y Montclar por el Orinoco, por el Amazonas, se filma en un estudio con truca. Es decir, una carpa en un estudio de 6x8 y con truca en cámara. Él dejaba pasar, digamos, el agua, después se iba y se filmaba el agua, se filmaba la selva y se le insertaba a la misma cámara. Se pasaba 2 o 3 veces el mismo negativo. Se tapaba en negro y se filmaba una parte del negativo. Entonces, la representación la trabaja mucho también en Burucuyá, sobre todo, donde eso está de manera exponencial, ¿no es cierto? ¿Cómo lo conociste vos? Mira, a Hacha yo lo conocí porque yo estudiaba arquitectura y en un momento quería aprender a pintar las perspectivas para las entregas en la facultad. Yo estaba en primer año de la facultad. Y bueno, doy con el taller de Hacha, me recomiendan, llego ahí y bueno, a partir de ahí se me abrió un mundo. Jamás pinté una perspectiva, tengo que decir, en lo de Hacha. Empecé pintando acuarelas y demás y después ya casi... Tuvimos una relación maestro-discípulo, yo lo acompañaba mucho, bueno, fue asistente de dirección de sus películas y se entabló otro tipo de relación, digamos, que prescindía un poco del taller. En realidad todo el taller de pintura de Hacha, no solo en mi caso, era una suerte de excusa, digamos que la enseñanza de técnicas pictóricas funcionaba como fachada, como excusa, como pantalla, porque en realidad era una especie de orfanato existencial de todos nosotros. En el taller de Hacha encontramos un amparo a nuestras zozobras emotivas y demás, todos los jóvenes que íbamos ahí. ¿Crees que le falta un reconocimiento? La verdad, Javier, no puedo decir eso. Yo no lo sé. Para mí es un artista muy valioso. Al margen de la cuestión afectiva, digamos, que yo tenga con él, yo tengo una convicción sobre la obra de Hacha. Tengo una convicción estética, digamos, sobre su pintura, sobre su cine y sobre su escritura. Y me gusta la tarea de difundirlo y además me gusta poder seguir dialogando con él a partir de la relación con su obra. No sé si eso no me animo, qué sé yo. Yo creo que se debería ser reconocido por todos, sí, pero no es un artista muy valioso, eso sí puedo decir. Vos estás trabajando en la fundación. Sí. Contanos un poco cómo funciona la fundación, cómo nace y dónde se puede dirigir la gente o vía web.
Mira, la asociación es una asociación civil que formamos, la Asociación Civil Jorge Luis Hacha, la formamos un grupo de exalumnos, discípulos y amigos de Jorge, hace un par de años, con el propósito precisamente de, primero, difundir su obra, y preservar y difundir su obra. Estamos trabajando sobre, como vos sabés, sobre la publicación de sus escritos. Dejó una cantidad de escritos póstumos, inéditos, que estamos publicando póstumamente, y bueno, eso es una tarea. Estamos compilando, editando, con un eje temático, no simplemente acumulando. Y después estamos trabajando también en el relevamiento de su obra pictórica, el relevamiento digital, porque está desperdigada por colecciones privadas, y algunas en museos, como el Museo de Arte Moderno, como el Museo de Arte Moderno también de Rosario, el Castañino, tienen 2 acuarelas hermosas ahí. Después tiene un acrílico océano acá en el Museo de Arte Moderno, impresionante, acá en Capital. Y después estamos trabajando también en la preservación de su obra cinematográfica, porque quedaron solamente una copia de cada película que se están deteriorando. Vos sabés cómo es el fílmico. Entonces queremos hacer una buena digitalización, un buen máster para preservarla del tiempo, ¿no? Y incluso para poder moverla por distintos festivales en el mundo, digamos, muy complejo con las copias hoy. La última película está inconclusa. Burucuyá, exacto. Lo que dejó Hacha fue el copión, digamos, la película editada, el positivo editado, que lo hacía él, y dejó el DAT con todo el sonido, porque eso él lo había pasado a cassette y tenía todo el sonido para ponérselo al negativo, una vez cortado el negativo. Pero la verdad que esa tarea es una tarea ciclopia hoy con el tema del negativo. Entonces estamos viendo de digitalizar muy bien el copión, el positivo, limpiar los empalmes, limpiar la película, hacer un buen lavado, y una vez digitalizado, agregar el sonido que ya está digitalizado, está todo el sonido, toda la banda de sonido completa, digamos. No hay que hacer nada, simplemente adosarlo y ponerlo en tempo. Bueno, en eso estamos. Bien. Tenemos una propuesta de Inca TV para hacer todo ese trabajo, porque están interesados en la difusión de la obra de Hacha por el canal. Quieren emitir las películas por el canal, lo cual nos ha honrado mucho, y agradecemos también el interés y la inquietud por la obra de él. También quiero agradecer a la gente del Festival Asterisco, que nos tuvo en cuenta, nos invitó también. Excelente. Para proyectar Habeas Corpus y para presentar el 2º volumen de escritos póstumos en el marco del festival. Bueno, son todos gestos que nosotros agradecemos muchísimo, porque, como vos decías, la obra de Hacha no circuló mucho, es casi desconocida. Entonces, por lo menos tenemos posibilidad en distintos lugares de poder exhibirla, que es en definitiva nuestro interés, ¿no? Tal cual. Gustavo, te mando un abrazo enorme acá de la UNDAV, de la Universidad Nacional de Avellaneda, del programa Máculas, y nos vamos al corte escuchándolo a Jorge nuevamente, y después hablamos por línea privada, ¿sí? Bueno. Me quedó una cosa pendiente, discúlpame, que ayer habíamos... Me quedó una cosa pendiente. Que íbamos a hablar del guión. Agradecerte también a vos esta inquietud, digamos, por la obra de Hacha. Javier, así que eso también lo quería dejar hacer público. Pero antes quería que comentaras, que lo hablamos ayer y se me estaba yendo por lo de Jorge, pero sí, quería que me cuentes, este es un programa de guión, sí, tu punto de vista sobre el guión, que ayer hablamos telefónicamente. Sí, mira, yo te comento, para mí el guión cinematográfico, el guión es un género literario. Esto no está aceptado así por el Comisariado Cultural, por uso y costumbre, por lo que fuera, por los cánones académicos. Pero el guión es un género literario, es una escritura, es un género que tiene sus normas, sus pautas, es como una matriz en la cual se inscribe una escritura. Del mismo modo que lo es el soneto, que lo es el haiku, que lo es la dramaturgia, que lo es la novela, el cuento, digamos, son todas formas literarias en las cuales un autor inscribe su escritura. El guión lo mismo, el guión tiene unas normas básicas, que son la escisión sonoro-visual y el narrador omnisciente, el narrador en tercera persona. En ese marco, digamos, en esa especie de cárcel normativa que son todos los géneros, bueno, el escritor tiene que lograr conmover, o no, digamos, va a depender de la aptitud del escritor, como en todos los géneros.
Bueno, con el guión pasa exactamente lo mismo. El guión no es, digamos, puede ser también una hoja de ruta para un film, puede ser un texto utilitario, digamos, puede ser un texto que tenga una función de servidumbre hacia la cinematografía, pero al margen de eso, tiene también una autonomía de lectura. Uno tiene que leer el guión como lee una obra dramática, una dramaturgia, es decir, cuando el haiku, el soneto se leen, son formas literarias, nadie duda en que Quevedo y Bayó son escritores. Cuando uno lee obra de teatro, tampoco duda que Shakespeare, Beckett o O'Neill son escritores. Es más, a O'Neill le dieron un premio Nobel de literatura y escribió solamente dramaturgia, que también es un formato. Es un formato que tiene sus normas y es rígido. También, dentro de esa cárcel normativa, O'Neill logra conmover lo mismo que Shakespeare y que Beckett. El guión es lo mismo. Entonces, yo creo que uno puede ser un escritor y optar por escribir dentro del formato del guión, como soporte, digamos, de su escritura. Bueno, básicamente eso. Yo quiero hacer una reivindicación del guión como género. El guionista no es solamente alguien que es un empleado en la industria del cine. Él tiene una autonomía, es un escritor y tiene que saber dentro de ese marco cómo ver mediante su literatura. Perfecto. Muchísimas gracias, Gustavo. Te mando un abrazo Javier. Y nos despedimos ahora con la palabra de Jorge. Dale. Nuevamente. Un beso y un abrazo enorme. Un abrazo. Los mecanismos del único lugar donde dan un crédito o un subsidio son bastante diferentes a los métodos que yo uso para hacer cine o para crear. Es decir, no puedo pasar las puertas del instituto porque no me entiendo ni con las personas que están en la entrada. Es decir, tampoco entiendo que haya un solo método para pedir un crédito. Entonces tuve muchos choques. Hay algo establecido. A mí me parece que es muy raro. El manejo del arte en Argentina es muy raro. Y sobre todo el manejo del cine. Que el cine es una cosa tan complicada para nosotros de hacer, que tiene como una norma establecida de cómo se deben hacer las cosas, que es totalmente diferente a Alemania. Alemania ha hecho cine muy raro, si se quiere, muy diferente al cine comercial, pero hay caminos muy allanados para que esa gente se pueda expresar. Acá hasta hay una manera casi establecida de cómo se presenta un guión cinematográfico, o se considera que una película debe tener un guión con derecha e izquierda, tiene una cantidad de cosas. Y no se cree que se pueda hacer una película a lo mejor en un fin de semana. Entonces, el hecho de tener que aprender una forma a mí me perjudica para hacer lo que hice, porque de la manera en que nosotros hicimos esta película, si el instituto nos hubiera apoyado, no las hubiera podido hacer por la cantidad de gente que hay que contratar o los métodos que hay que seguir. Comienzo de espacio publicitario.